el canal de tu confianza. Confianza. Arco TV, el canal de tu confianza. ¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. Nuevamente tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Jorge Lima Morales. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación y querer platicar nuevamente con nosotros. Después de algún tiempo, por cuestiones políticas que se dieron, no se podía sacar alguna entrevista para que esto no sirviera como mecanismos de defensa o alguna otra cuestión que se pudiese utilizar. Hasta el día de hoy, el licenciado Jorge Lima Morales nos va a platicar qué se ha venido haciendo, porque es un trabajo continuo. O sea, si bien es cierto hubo elecciones, no se dejó de trabajar. Si bien es cierto hubo un proceso largo, ustedes siguieron trabajando. ¿Qué es lo que se vino haciendo en este tiempo? Bien, primeramente, sí, como acertadamente dices, licenciado, para nosotros es muy importante el estar en este medio de comunicación Arco TV. En nombre del señor secretario, el capitán y licenciado Alfredo Aedo, mi agradecimiento sincero por esta oportunidad y comentarte efectivamente la instrucción del señor gobernador, misma que nos hace saber el señor secretario, es que durante el proceso electoral, antes de durante y terminado el proceso electoral, nosotros no podíamos aparecer ante los medios para evitar que el trabajo que la Secretaría de Seguridad Pública se malinterpretara. Y desde luego en el sistema penitenciario, pues las actividades que ahí se desarrollan son encaminadas a lograr la reinserción social del interno. Así es. Y una característica primordial por la que nosotros no podíamos de ninguna manera cometer una falta a la ley es de que todas las actividades que en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social a mi cargo se hacen son para internos que tienen y han perdido sus derechos civiles. Esto es, ningún partido político puede ni siquiera imaginar que nuestro trabajo está orientado para obtener, con todo lo que hacemos, pues un voto a favor de uno u otro partido. Ese no es nuestro propósito. Sin embargo, como acertadamente dices, nosotros no suspendimos nuestras actividades. Continuamos con el mandato constitucional que rige nuestras actividades, el 18 constitucional, capacitando para el trabajo, dando trabajo con distintas empresas a los internos, la práctica del deporte, sobre todo en la cuestión educativa, que eso es muy importante. Y desde luego el respeto a los derechos humanos de los 3.966 internos que tenemos hasta el día de hoy en los 12 centros penitenciarios y el centro de internamiento para jóvenes adolescentes. Dentro de estas actividades, ¿qué cabe resaltar? ¿Qué nuevos logros para los internos hubo? ¿Qué nuevos eventos se llevaron a cabo y en qué lograron destacar algunos internos de Pachuca, de algún otro centro del estado de Hidalgo? Definitivamente es muy interesante e importante tu pregunta, y es bueno resaltar lo que se hizo, sobre todo en materia educativa. Hace unos cuantos meses el Instituto Tecnológico Regional de Pachuca hizo entrega de 7 títulos a 7 internos, 5 hombres, 2 mujeres, títulos de licenciatura en administración,
Y lo importante, lo relevante realmente de esto es de que 2 de los 7 internos recluidos en el Cerezo Pachuca obtuvieron los más altos promedios a nivel nacional. Eso es algo que hay que resaltar, sobre todo dejar muy claro el trabajo de los docentes del Instituto Tecnológico Regional de Pachuca, a quienes desde aquí envío un cordial saludo y mi agradecimiento por parte de la Secretaría y de la dirección a mi cargo, porque se hizo un excelente trabajo. Se hizo un excelente trabajo en favor de los estudiantes y sobre todo el mérito es obtener ese primero y segundo lugar a nivel nacional. Los mejores promedios los obtuvieron internos del Cerezo Pachuca. Y amén de esto, comentarte que también en el Centro de Internamiento para Jóvenes Adolescentes, contando con la presencia de la esposa del señor gobernador, la señora Lupita Romero, quien siempre ha expresado un especial interés por los jóvenes internos, se entregaron certificados de preparatoria a internos de ese centro, tres internos. También es digno de mérito, es digno de reconocimiento. Esto habla bien del trabajo de los directores de los centros penitenciarios, habla bien de la institución, pero sobre todo de los responsables de la educación en estos centros de reclusión. Casi nadie, casi pocos maestros quieren ingresar a las cárceles para educar a estos jóvenes que tienen todo el derecho, porque así lo mandata nuestra Carta Magna. Aquí cabe resaltar algo, porque hay que magnificar lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo. No es simple y sencillamente dejarlo en un solo comentario, porque estamos hablando de 7 participantes, 2 de ellos con el mejor promedio, 3 certificados de preparatoria, que pudiese verse así a lo lejos como que es poco, ¿no? O sea, como que la gente lo tomaría, pues acaba de mencionar que tienen tantos internos y nada más, sin embargo, ¿qué trabajo representa esto, no? Definitivamente no es un trabajo que se ve a corto plazo, es una actividad que se ve a largo plazo. En el Cerezo Pachuca constantemente se están practicando exámenes a internos, porque están cursando la secundaria, la preparatoria, y se están llevando a cabo exámenes de manera permanente. Esto es a solicitud del alumno. El alumno es el que pide ya presentar el examen correspondiente, se lleva a cabo con el asesor de la Secretaría de Educación Pública y desde luego con los responsables de las áreas educativas de cada centro penitenciario, para que puedan los internos tener una mayor educación, una mejor educación. Y sobre todo, te decía, a largo plazo, porque cuando ellos terminan, compurgan y obtienen su libertad, yo entiendo que salen con una visión distinta, con un conocimiento distinto y con un deseo de ahora servir a la sociedad que en alguna ocasión agraviaron, pues devolverles con otra actitud, de otra manera todo eso que antes hicieron, dedicándose a trabajar, continuando sus estudios, viendo la vida de una forma diferente. O sea, es que aquí lo que hay que resaltar, porque pues en estos tiempos donde pareciera que todo está mal por cuestiones económicas, por muchas cuestiones, creo que cada quien está haciendo lo que le corresponde, ¿no? O sea, en este caso, si estamos hablando de 10 personas que están obteniendo un título, ya sea de preparatoria, un título profesional, pero no es una normalidad que lo hagan dentro de un reclusorio. ¿Eso qué implica para la dirección? ¿Qué implica? Mover personal, tener mejor coordinación. ¿En qué se refleja el trabajo de la dirección a su cargo? Yo creo que se refleja precisamente en estos 7 que egresan, en estos 3 que concluyen su bachillerato.
En los 20, 25 que están estudiando la secundaria, la primaria, la preparatoria, en los distintos ¿Es cerezos. satisfactorio? Por supuesto que sí, porque la actitud es diferente. Y me gustaría ponerte un ejemplo. La solicitud que hace un interno para que pueda ser modificada su celda, pintada su celda, la solicitud que hace por escrito al director del cerezo, lo observa uno por primera ocasión ese documento y lo ve lleno, plagado de errores ortográficos, con una escritura totalmente fea, mal elaborado el documento. Y a la vuelta de 3 años en las que yo he estado al frente de esta dirección, esta misma persona hace una nueva solicitud de otra índole y puedes observar un documento distinto, con una mejor escritura, con menos errores ortográficos, dirigido a una persona en particular, con un sentido, finalizando atentamente fulano de tal, interno de este centro penitenciario. O sea, el documento mejor elaborado. Eso es una formación académica, eso es trabajo del docente, del gestor educativo, eso es un trabajo de la Dirección General de Prevención y desde luego de las instrucciones que da el señor secretario de que la parte educativa sea fundamental para cada uno de los internos. Y desde luego el trabajo es muy importante para que el interno esté ocupado, no esté pensando en cosas que le puedan perjudicar, consumir droga, comprar droga, vender droga, etc. Tienen una actividad productiva. Ya está pensando en otra cosa. Efectivamente, está en cumplir con su meta de la elaboración de balones, de la elaboración de uniformes, de la elaboración de piñatas para la venta, porque eso representa para él un ingreso y también una parte para su familia. Y te pongo un ejemplo en este sentido. Hay recientemente el ingreso en Tulancingo de una empresa que se dedica a elaborar en piel artículos, bolsas principalmente para dama, que se venden en tiendas importantes en la Ciudad de México, y que estos productos que elaboran internos de Tulancingo se venden en euros, están a la venta en los Estados Unidos. Y según me decía el responsable de esta empresa, que los internos del cerezo de Tulancingo son los internos, son el personal que tiene, que echa a perder menos material y que está ofreciendo un trabajo de una enorme calidad para poderlo llevar a la venta. Hacen figuras rosas, hacen aves, etcétera, una serie de trabajos pirograbados en piel que son realmente de resaltar. Estos 12, 13 jóvenes que están en el cerezo de Tulancingo realmente están muy emocionados de ver su trabajo reflejado en un trozo de piel, saber que ese producto se va a vender en Europa, saber que se va a vender en los Estados Unidos, en las boutiques en la Ciudad de México, y que ellos están trabajando para su familia, porque un requisito, licenciado, para que ellos puedan trabajar en este espacio, primero, que no tengan tatuajes. Ninguno de los trabajadores de esta empresa tiene tatuajes. Segundo, el trabajo que ellos deben desarrollar, el 50% obligadamente debe entregarse a su familia y el 50% es para ellos. Y cada semana, cada 15 días, el representante de la empresa viene al estado de Hidalgo, viene a Pachuca, a Tulancingo específicamente, a recoger esos trabajos, y realmente yo lo he escuchado cómo reconoce, cómo aplaude el trabajo de estos internos,
porque son de una enorme calidad. Y esto podrán observarlo en una revista que recientemente se publicó, una revista que no quisiera mencionar su nombre para no hacer un comercial, pero en esta revista aparecen los productos y los trabajos que están realizando en distintos cerezos del país y en este momento también en el cerezo de Tulancingo. Esto es importante, a ver si lo logramos entender, porque socialmente muchas veces se valora esto. O sea, afuera nos interesa pues nuestros trabajos, nuestros empleos, conseguir más. Sin embargo, estamos viviendo en una sociedad que tiene bastantes cambios, muchos cambios. Actualmente las redes sociales están manipulando muchas cosas para bien y para mal. El caso es que si de esos internos, los que estamos hablando, con títulos, con certificados, trabajando estos productos, trabajando piñatas, estamos hablando de un cúmulo de personas que activamente están haciendo algo, están produciendo. Siendo productivas, efectivamente. Ahí se ve que la reinserción sí tiene una finalidad. O sea, no nada más los debemos de señalar como presos, no sé, palabras comunes que se pudiesen utilizar dentro de la sociedad civil, y que todo ese trabajo tiene que ser comandado por alguien, ¿no? Yo entiendo que hay profesores que sí entran al centro de redactación, que sí se tiene que llevar una coordinación, pero hay una dirección, y esa es la que Jorge Lima Morales está encabezando, y no es echarle flores, la verdad no, porque a fin de cuentas no se trata ni debería de ser así, mas sin embargo sí se están viendo logros, o sea, objetivos se están consiguiendo. Dentro de esos objetivos, vamos a un corte comercial. Regresando a este corte, ¿cuál es el que a Jorge Lima le deja, a lo mejor no completamente satisfecho, pero sí podría marcarle algo de decir, bueno, cuando yo me desempeñé como director de la dirección de reinserción, logramos esto? ¿Cuál podría ser? Y a la inversa, ¿qué es lo que le faltaría hacer y por qué? A lo mejor no cuenta con los medios, ¿verdad? Pero con mucho gusto. Claro. Regresamos de un corte comercial. De tu confianza. Confianza. Arco TV, el canal de confianza. Continuamos en la entrevista, estamos platicando con Jorge Lima Morales. Antes de salir en un corte, el licenciado Jorge le preguntaba qué es lo que más si no le causa una satisfacción al 100%, qué es lo que más le tendría satisfecho en estos años de trabajo como director de reinserción, y en caso contrario, qué es lo que lo deja un poco insatisfecho por no poder haber hecho o porque no se dieron las posibilidades para hacerlo. Bueno, sí hay respuesta para todos estos cuestionamientos. Lo que más me deja satisfecho, no sé si lo sepas, no sé si el teleauditorio lo sepa, pero yo soy también maestro normalista, maestro egresado, profesor egresado del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez. Para mí la educación es muy importante. El tema educativo es muy importante, y tener el apoyo del señor gobernador y el apoyo incondicional del señor secretario para realizar este tipo de trabajos tendientes a que el interno pueda obtener una mayor y mejor educación, eso es de la mayor trascendencia para mí. El ver que el interno a 3 años luego de mi llegada a la Dirección General de Prevención, poder observar que el interno ha cambiado su conducta, su manera de actuar al interior del centro penitenciario, la forma de conducirse a sus directivos, a sus propios compañeros de celda, eso es parte de un proceso educativo. Dicen que el maestro al enseñar aprende 2 veces.
Así es. Cuando yo hablo con los directores de los centros penitenciarios y les hago mención de que la parte educativa de todo ese proceso importante que es la reinserción social debe ser la parte toral de nuestra actividad, a ellos les ha quedado muy claro y en ello están laborando de manera permanente. Desde luego, la atención, la vigilancia, la alimentación, el trabajo, etcétera, la recreación, cumplimos con todo este proceso, pero el aspecto educativo para mí es de la mayor trascendencia y ver reflejado, ver resultados como los que acabamos de mencionar, para mí es de la mayor importancia. ¿Qué es lo que no se pudo hacer? Por falta de tiempo, debo de aclarar. No por falta de voluntad del señor secretario, el capitán y licenciado Alfredo Edo, ni por falta de voluntad de tu servidor, sino porque ya está por concluir la administración y bueno, los recursos financieros que se tienen deben de mantenerse en stand-by hasta que la nueva administración disponga si se continúa con estos proyectos o si se redireccionan estos dineros que se tienen considerados para algunas actividades en particular. ¿A qué me refiero? La construcción del nuevo cerezo, un nuevo cerezo de mediana seguridad que seguramente habrá de construirse entre los límites de Tulancingo y Pachuca. Yo estoy seguro que el gobernador electo, el licenciado Omar Fayad, que conoce además de manera muy profunda las cuestiones de seguridad, habrá de compartir con quien vaya a ser su secretario y con quien vaya a ser el director general de prevención de la importancia que tiene la construcción de un nuevo centro de reinserción social para, en primer lugar, despresurizar las cárceles que tenemos en la actualidad y para dar una mayor atención a estos internos que pudieran estar ya distribuidos de manera más adecuada en lo que serían 13 centros de reinserción social y un centro para jóvenes. Eso es importante. ¿Sería suficiente o por el momento sería lo necesario? Nunca será suficiente, nunca será suficiente. La intención en materia de prevención y en materia de reinserción social, la infraestructura nunca será suficiente. La idea es de que el interno pueda tener su celda compartida con otro interno más y ese sería lo ideal. Lo que nosotros tenemos ahorita son celdas que ocupan 4 o 5 internos, no llegamos al hacinamiento. Mentiría si te dijera, licenciado, que no hay sobrepoblación. Sí hay sobrepoblación, porque un punto importante en este aspecto es de que el 40% de los internos recluidos en los cerezos del Estado son gentes que vienen a delinquir a Hidalgo y que son oriundos del Estado de México, del Distrito Federal, de Querétaro, en fin, de los estados que son circunvecinos al Estado. Últimamente hubo un traslado de internos del cerezo de Pachuca a otros, no sabemos a cuáles. Eso, ¿cómo fue el proceso? Pero también eso ayudó a mejoras, a despresurizar la instalación del cerezo. ¿Cuál fue el proceso y cuál fue el beneficio? Bien, mira, no cabe duda que por eso eres comunicador, te dedicas a esto, al periodismo, y pues se enteran muy rápidamente ustedes de todo esto que se hace, aun cuando se hace con la mayor secrecía, porque son cuestiones de seguridad. Efectivamente, se hicieron el traslado de 41 internos federales de distintos cerezos del Estado. Voy a hablar de el cerezo de Pachuca porque fue el cerezo de donde más salieron internos con delitos del orden federal, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, y internos que han sido sentenciados, ejecutoriados por delito de secuestro.
específicamente estos internos fueron trasladados por estos delitos. Fueron 41 en su totalidad. Un operativo encabezado por tu servidor con el apoyo importante, el apoyo hay que resaltar, del comandante Cordero, que es el responsable de la Policía Estatal en el estado de Hidalgo. Y desde luego con la logística implementada desde la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del capitán y licenciado Alfredo Aedo. Un operativo realizado hace unos días por la madrugada con todas las medidas de seguridad, 12 unidades salvaguardando los vehículos donde eran trasladados estos internos a el aeropuerto de una ciudad muy cercana aquí a nuestro estado para que fuesen trasladados a distintos ceferesos. ¿Cuáles? No lo sé, porque la Policía Penitenciaria Federal tampoco nos dice a nosotros, por cuestiones de seguridad, a dónde son trasladados estos internos. Pero este traslado no es porque la Dirección de Reinserción de aquí del Estado haya decidido o se le haya antojado. Esto fue a solicitud de... El gobierno federal. El gobierno federal. El gobierno federal está muy interesado en que los gobiernos de los estados, las entidades federativas puedan despresurizar, puedan quitarse estas células de delincuencia organizada y de internos peligrosos en sus centros penitenciarios, porque para ellos es muy bien sabido, porque conocen perfectamente bien el sistema penitenciario de cada uno de los estados y la infraestructura que se tiene, de que no hay las posibilidades para poderlos atender y para poderles dar la vigilancia adecuada. Por eso es que nos envían a la Dirección General de Prevención una relación de internos para que estos puedan ser trasladados. Lo que nosotros tenemos que hacer en un tiempo muy breve es organizar... ¿Por qué no les avisan con tiempo? No, en 15 días. No. Bueno fuera. No, qué bueno fuera. Qué bueno fuera. Y qué preocupación tan grande para mí el tener el conocimiento de a quiénes se van a trasladar, porque para mí sería una preocupación el que la información pudiera fugarse y sabiendo que únicamente el que tiene conocimiento de esto pues es el señor secretario y tu servidor. Lo que sucede es, me informan un día antes, yo le comunico al señor secretario, el señor secretario instruye al comandante Cordero de la Policía Estatal, se implementa el operativo y tengo que concentrar a los internos en el Cerezo Pachuca para ser trasladados a este estado muy cercano. Este operativo incluye todos los exámenes correspondientes a los internos, que su estudio de integridad física debe de ir acompañado al momento de que sea recibido. Por supuesto que sí. Lo que no se sabe es a dónde va. Exactamente. Es muy bueno tu comentario y la observación que me haces. Efectivamente, el interno no solamente va físicamente, va acompañado de su expediente, va acompañado de toda la documentación que durante su estancia en los distintos cerezos o en el último cerezo donde fue recluido, pues se fue recabando esos documentos que hablan de su conducta, de si ha incurrido en faltas al interior del cerezo, si ha lesionado a algún otro interno, si se le ha encontrado droga en su celda, si se le ha encontrado teléfonos en su celda, etcétera, todo, y desde luego el expediente médico, si es un interno que padece alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, etcétera, lleva su certificado médico actualizado con todos los datos para que el responsable del ceferezo que lo recibe tenga todos los antecedentes del interno que llega. Con todo esto que estamos platicando, licenciado Jorge Lima, caben muchas situaciones en las que de verdad es tan importante el trabajo que se viene desarrollando en este y en todos los estados, e incluso a nivel federal. Habrá el momento en que
en que tengamos que disminuir cárceles? Yo creo que es el deseo de que esto ocurra como ocurre en algunos países de Europa, en el que las cárceles se están cerrando porque ya no hay delitos, porque ya no hay delincuentes y porque no hay a quien procesar y a quien internar por haber cometido un delito. Ojalá que esto ocurra en nuestro país, no sé en cuánto tiempo, pero tendrá que ser. Con el nuevo modelo de justicia que se está llevando a cabo ya en todo el estado, esto nos ha permitido, gracias a los buenos oficios, al buen trabajo que desempeña los jueces de ejecución, pues muchos de los presuntos responsables de la comisión de un delito no ingresan a las cárceles porque no reúnen los elementos del tipo penal, porque no hay las suficientes pruebas que lo acusen, etcétera. Y eso, pues para el sistema penitenciario es importante, y también para el presunto responsable es importante, porque en algunas ocasiones se acusa sin fundamento a alguien y lamentablemente ese alguien tiene que llegar a la prisión. Se quedaría sin trabajo. Efectivamente. Qué bueno que fuera por esa causa, ¿no? Algún día se logrará, porque yo soy de las personas que piensan que en México no están las cosas tan mal como se platican, que tenemos que ir mejorando, que instituciones, direcciones como las que usted está representando están haciendo un trabajo adecuado, un trabajo bueno, y que así va a seguir avanzando, tiene que seguir avanzando, que este nuevo gobierno que nos espera a nivel estatal, pues va a ser bueno, o sea, tiene que ser bueno, tiene que seguir esta dirección. Y mientras, ¿dónde vamos a ver a Jorge Lima? Esa pregunta yo quisiera tener la respuesta y que fuese la más acertada. No me corresponde a mí poder definir cuál será mi futuro. Yo puedo hablar en este momento de lo que fue mi ayer y de lo que es mi hoy. Mi hoy es estar al frente de esta dirección, atender mi responsabilidad hasta el último día en que el señor secretario lo disponga o el señor gobernador, el licenciado Francisco Olvera, lo determine. Yo estaré cumpliendo con esta responsabilidad. Lo que suceda después del día 5 o de septiembre ya está fuera de mi ámbito de competencia, ya no está en mi saber ni siquiera imaginar cuál va a ser mi destino. Pues nosotros le auguramos mucho éxito en su vida, es un buen servidor, es un ex servidor trabajador, y sobre todo es un servidor que es buena persona. O sea, muchas gracias. Sí, cuenta mucho, y posiblemente se podrán tener todos los títulos, todos los diplomas, pero siendo buena persona, pues igual y se obtienen las mejores recompensas, ¿no? Pues ojalá que siendo buena persona pudiera obtenerse las mejores recompensas, pero yo creo que en este caso, cuando tiene uno una responsabilidad, lo más importante es la obtención de resultados. Y se están dando. Yo espero que así la ciudadanía lo observe, que así se entienda, y sobre todo que los centros penitenciarios estén tranquilos, que no tengamos problemas, que el día con día se lleve a cabo con la mayor tranquilidad, para que la Secretaría de Seguridad Pública, para que el gobierno del Estado, para que el Estado mismo siga como hasta ahora, siendo el Estado más seguro. Recordemos que Hidalgo es una tierra de trabajo. Y una tierra segura. Y una tierra segura, efectivamente. Licenciado Jorge Lima, pues nosotros le damos las gracias. La verdad nos da mucho gusto que venga a platicar, siempre es interesante, y sobre todo siempre, cada que viene, pues hay nuevas buenas noticias. Al contrario, muchísimas gracias en nombre del señor secretario, capitán y licenciado Alfredo Avedo. Un saludo muy afectuoso a todo el teleauditorio, y como siempre estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Nosotros continuamos, no le cambie. De tu confianza. Confianza. Arco TV, el canal.